Buenas, vamos a continuar con la parte del sistema respiratorio. Seguimos con EPOC. ¿Qué es EPOC? Pues es una enfermedad, como sus siglas lo dicen, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es una enfermedad crónica, o sea, de largos años, que afecta a los pulmones y obstruye el flujo de aire. Entonces, ¿qué pasa? Es una enfermedad que se va dando progresivamente, que va inflamando pues toda la parte de los pulmones y posteriormente va a obstruir el flujo de aire hacia los pulmones. Pues aquí podemos ver pues un pulmón normal y vamos a ver también un pulmón con EPOC. Entonces, aquí está un pulmón normal. Aquí vemos un pulmón con EPOC. ¿Cuáles son las causas? Pues la mayoría de las causas pues es el tabaquismo. También ocurre en personas que estén expuestas a gases de combustible. O sea, y también aquellas personas con mala ventilación, que tengan en su casa mala ventilación y el humo queda atrapado, para aquellas personas que cocinan con leña, carbón. Solamente el 20% a 30% de los fumadores crónicos pueden tener EPOC. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues el EPOC no suele aparecer de manera temprana. Cuando tú lo detectas es porque ya ha producido algún daño significativo. Entonces va a empeorar con el tiempo y particularmente pues si el paciente después de haberle detectado el EPOC sigue pues expuesto al humo del tabaco o fumando. Como altera la parte del sistema respiratorio, sus signos y síntomas van a ser dificultad para respirar, sobre todo si camina. Va a tener sibilancias, va a sentir presión en el pecho. En la mañana va a sentir mucho moco en la garganta y le va a tocar salir a expectorarlo. Tos crónica, que puede producir esputo. También puede producirse una cianosis en los labios. También es susceptible a infecciones respiratorias frecuentes. Se va a sentir cansado. Cuando la enfermedad está avanzada, pérdida de peso. Y se puede haber hinchazón o edema en los pies y piernas. Pues los factores de riesgo, como se dijo ahorita, inicialmente pues está la exposición al humo del tabaco. Así tú no fumes, pero si te expones o vives con alguien que se la pasa fumando, pues tienes un riesgo de POT. Recordemos que hay unos fumadores pasivos, otros activos, y a veces sale más perjudicado el pasivo. Aquellas personas que son asmáticas y sobre todo fuman. Aquellas personas que trabajan y se exponen a polvo y a sustancias químicas como el sílice. La exposición a gases de combustión, la edad y pues también la parte genética. Vamos a encontrar el trastorno de deficiencia de alfa antitripsina. ¿Cómo se diagnostica? Pues hacen pruebas de función pulmonar, hacen un rayos X de tórax, hacen una tomografía, hacen gasometrías. Bueno, vamos a pasar a la tuberculosis. ¿Qué es una tuberculosis? Pues es una enfermedad respiratoria que la causa el Mycobacterium de tuberculosis o el bacilo de Koch y afecta pues inicialmente a los pulmones. Aquí vamos a ver un pulmón pues que está sano, aquí un pulmón comenzando la tuberculosis y aquí un paciente ya con tuberculosis que se le han formado entonces se le denomina cavernas. Si hay algo que se llama tuberculosis latente. ¿Qué es la tuberculosis latente? Pues aquella persona que está infectada por el Mycobacterium tuberculosis, pero no han desarrollado la enfermedad. Por ende, no van a sentir ningún síntoma y pues tampoco pueden ser capaces de transmitir la enfermedad.
La única forma es un hallazgo incidental en el cual se toma una prueba de tuberculina. Y ya como la enfermedad, la tuberculosis como enfermedad, pues si es una enfermedad que se transmite, pues si el paciente la tiene por las goticas de saliva, cuando estornuda o cuando tose, si tú estás cerca de esa persona, inhalas esas goticas, pues vas a inhalar el bacilo de Koch, posteriormente colonizará en tus pulmones y se producirá la enfermedad. Por eso en La Guajira los índices de tuberculosis son altos y más que tenemos una población vulnerable que es la comunidad Coayú y pues se propaga rápidamente porque se vive en hacinamiento. Entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo? Alguna persona que tenga un sistema inmunológico debilitado, tenga VIH, tenga diabetes, tenga una enfermedad renal grave, algún tipo de cáncer, un tratamiento oncológico como la quimioterapia, medicamentos para prevenir el rechazo de órganos trasplantados, medicamentos para la artritis reumatoidea, enfermedad de Crohn y psoriasis, pacientes desnutridos, pacientes con edad muy temprana o avanzada, o sea, los niños y tercera edad, cuando están en extrema pobreza y cuando consumen sustancias. Como una enfermedad respiratoria, pues sus síntomas van a iniciar primero con una tos que puede durar más de 3 semanas. El paciente va a expectorar con sangre, va a tener dolor en el pecho cuando tose, cuando respira. Va a ver, se caracteriza por la pérdida de peso. Vas a ver que el paciente pierde peso bruscamente. La fatiga, va a tener fiebre, va a sudar por las noches, le va a dar escalofrío, va a tener pérdida de peso, sobre todo va a tener dolor en la región apical cuando se hacen los derrames pleurales. Pues inicialmente exámenes de sangre porque van a aparecer la cuenta blanca elevada, el cultivo de esputo donde van a ver si se encuentra el Mycobacterium de Koch, la vaciloscopia seriada que son 3 muestras, un rayo de tórax para ver si hay un cambio a nivel de imágenes, el TAC de tórax y la prueba de tuberculina. La prueba de tuberculina consiste pues en hacer una pruebita intradérmica donde se forma una papulita. Y si la persona pues tiene tuberculosis, eso pues se va a enrojecer. Seguimos con la apendicitis. ¿Qué es la apendicitis? Bueno, la apendicitis no es más que la inflamación de algo que se llama el apéndice. Aquí lo estamos viendo. Entonces, el apéndice pues es una bolsa en formita de dedo, pues que está desde la parte pues, del colon. Vemos que sobresale. Entonces, le llamamos apendicitis cuando eso se inflama. Pues la mayoría de las veces es por una obstrucción. Y esa obstrucción da como resultado una infección. Entonces, pues las bacterias se van a multiplicar rápidamente, hacen que el apéndice se inflame, se hince, se llene de pus y si no se trata a tiempo, pues posteriormente se rompa. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues dolor en fosa ilíaca derecha, también algún dolor repentino que comienza alrededor del ombligo y se va a irradiar siempre hacia fosa ilíaca derecha. Cuando toses el dolor empeora, cuando caminas el dolor empeora o cuando haces movimientos bruscos, comienzan las náuseas, los vómitos, se te quita el apetito, estreñimiento, te puede dar diarrea, dolor abdominal, hinchazón abdominal y flatulencia. Flatulencia son los gases. ¿Cómo se diagnostica? Primero haciéndole un examen físico, pues el médico le hará el médico general, el cirujano, pues le hará unas pruebas en el examen físico para ver la localización del dolor. Un hemograma y un PCR que van a salir aumentados por la cuenta de glóbulos blancos, el parcial de orina para descartar una infección de vías urinarias, un cálculo renal, una ecografía de abdomen para confirmar diagnóstico o un TAC de abdomen. Pues el tratamiento es más que todo quirúrgico. Se hace la apendicectomía. ¿Qué es la apendicectomía? Pues aquí vamos a ver un apéndice normal, aquí vamos al apéndice inflamado. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a cortar el apéndice. Aquí ya vemos un apéndice extraído. Pues, ¿cuáles son las complicaciones? Si el paciente no llega a tiempo, hay pacientes que le da dolor abdominal y comienzan a tomar analgésicos. Entonces, si toman analgésicos, se enmascara el cuadro, demora más tiempo para llegar a la institución.
Y cuando llega con la perforación del apéndice. Entonces aquí vamos a ver un apéndice inflamado, que está hinchado y aquí ya está roto. Entonces puede hacer una perforación de apéndices que posteriormente se constituirá en una peritonitis. Pero quiero dejarle algo claro. La perforación del apéndice no es igual a peritonitis. La peritonitis la vamos a ver más adelante. Entonces, el apéndice perforado puede ocasionar una peritonitis. Vamos a ver que hay otras cosas que pueden causar peritonitis. O sea que peritonitis no es sinónimo de ruptura del apéndice. Vamos con la gastritis. ¿Qué es la gastritis? Pues cuando se inflama pues la capa que revierte el estómago. Pues normalmente las causas primero por bacterias. Pues la bacteria más común es la Helicobacter pylori. También porque hay debilidad o hay lesiones de las barreras, o sea, de la mucosa que recubre pues la pared del estómago. Entonces, como son tan delgadas, pues los jugos gástricos la dañan. La enfermedad de Crohn y la sarcoidosis. ¿Qué factores de riesgo? Como mencioné ahorita, la infección bacteriana como la Helicobacter pylori, cuando la gente consume mucho analgésico, porque eso inhibe, inhibe pues, unas enzimas que protegen la capa del estómago. Cuando la edad avanzada porque se va deteriorando esa capita, cuando la gente consume mucho alcohol, se estresa o tiene enfermedades autoinmunitarias. Las enfermedades autoinmunitarias desconocen el estómago y comienzan a atacar las células de tu cuerpo. ¿En qué se puede complicar? Pues que te pueda dar una úlcera estomacal como se ve aquí o posteriormente un cáncer de colon, de estómago, pero raramente da el cáncer de estómago. Prácticamente siempre da, son úlceras estomacales cuando no se cuidan. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Pues con una endoscopia. Miren, esto es una endoscopia. Entonces introducen un tubo que va hasta el estómago y van a observar cómo se ve en esta imagen la capa del estómago. Y también si se sospecha que es por una bacteria, entonces se hace la prueba de detección de la Helicobacter pylori. ¿Cuál es el tratamiento? Pues si es por la Helicobacter pylori, pues antibiótico. Bloqueadoras de la histamina que van a proteger nuestra mucosa, los antiácidos y los inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué hacen los inhibidores de la bomba de protones? Pues lo que hacen es que van a evitar o van a bloquear la producción de ácidos en el estómago. Sigamos con las hemorroides. Bueno, las hemorroides pues son venas que se dilatan en el ano, como se ve aquí. Puede dar de manera interna, esto es una vena dilatada. Vemos que estas no están dilatadas. Esta se dilató y aquí vemos una externa, o sea, son venas que se van a dilatar del ano. Pues es como las venas varices que se dilatan, bueno, aquí también, pero son las venas del ano. Como yo les dije ahorita, hay internas y hay externas. ¿Cuáles son las causas? Pues cuando uno sufre de estreñimiento y hace mucha fuerza para evacuar. También cuando las personas sufren de estreñimiento, se sientan en el baño por mucho tiempo a hacer fuerza para hacer deposición, también se les salen las externas. Cuando hay mucha diarrea o estreñimiento, cuando eres obeso, las mujeres embarazadas también sufren de eso por el peso. Cuando tienen relaciones sexuales anales, cuando no consumen casi fibra y cuando se levantan cosas pesadas con regularidad. Pues, ¿cuáles son los signos y síntomas? Para las hemorroides externas, que son estas, o sea, las que se pueden ver, para estas hemorroides externas, ¿qué se puede dar? Se puede dar dolor, irritación en la zona anal, molestia, irritación o hinchazón alrededor del ano, sangrados. Y las internas lo que te va a producir es muchas veces sangrados cuando hace las deposiciones. Y cuando hablamos de hemorroides trombosadas, que es esta que se ve aquí, que se forma un coágulo, ahí como eso es una vena, se forma un coágulo en la vena y obstaculiza el paso de la sangre. Entonces por eso se dice trombosada, porque se forma el trombo en la vena. Se va a ver dolor intenso, va a haber hinchazón, va a haber inflamación y un bulto cerca del ano. Aquí vemos unas hemorroides trombosadas que están bastante feas. Esta también está fea. Esta es una hemorroide pues normalita. ¿Cómo se previene? Consumiendo bastante dieta rica en fibra,
consumiendo suficiente agua, suplementos de fibra, evitar estar sentado mucho tiempo en el inodoro. Pues cómo se hace el diagnóstico, pues visualmente se puede observar esto, o sea que ya visualmente se puede diagnosticar. También si son internas, pues se hace un tacto rectal para tocarlas y posteriormente para ver el grado, si es grado 1, grado 2 o grado 3, hacen una colonoscopia para observar cómo está el colon y si por dentro hay algún hemorroide o fístula. Pues el tratamiento para las que tienen trombos es trombectomía, o sea, abrirla y sacar el trombo. Para los que tienen hemorroides internas, pues la hemorroidectomía. Y de resto, pues tomar analgésico. Vamos para la obstrucción intestinal. Que la obstrucción intestinal, pues es cuando se obstruye completo o parcialmente la progresión del contenido intestinal. O sea que en el intestino va a haber una obstrucción. Si vemos aquí, entonces esto no va a dejar que pase o siga pasando el contenido intestinal. Miren, aquí hay una obstrucción, un objeto, algo se tragó y eso va a obstaculizar que pase de aquí hacia acá contenido intestinal. Entonces, ¿cuáles son las causas extrínsecas? O sea, por fuera. Pues heridas quirúrgicas o una hernia estrangulada o un tumor. Y las intrínsecas, pues un tumor de intestino delgado grueso, un cuerpo extraño como lo vimos en la imagen, que se forma en una estrechez intestinal o que se acumule las heces y haga una obstrucción intestinal también. También a veces hacen obstrucciones intestinales las personas que tienen las ascaris, hacen obstrucción por ascaris los niños. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Pues la persona va a sentir dolor abdominal, va a haber constipación, no va a haber gases, va a tener vómitos, se le va a aumentar la frecuencia cardíaca, se le va a bajar la presión, va a quedar tirado en cama, se va a deshidratar. ¿Cómo se diagnostica? Con el examen físico, el rayos X de abdomen y la tomografía computarizada, porque hay que hacerle estudios de imágenes para ver la obstrucción intestinal. Pues vamos a hablar de la peritonitis. Habíamos hablado que la peritonitis no era sinónimo de perforación del apéndice. ¿Qué es la peritonitis? Aquí lo dice, cuando hay una inflamación aguda del peritoneo. Entonces, esto que vemos acá es el peritoneo. O sea, esa capa que recubre todos los órganos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando un órgano de esos se perfora, ¿qué va a hacer? Si es el colon, va a sacar materia fecal. Los intestinos, materia fecal. Entonces, ¿qué pasa? La vesícula también, estómago también. Entonces, eso pasa aquí al peritoneo y esas bacterias colonizan el peritoneo y la van a infectar. Por eso se llama peritonitis, porque se infecta el peritoneo. Y posteriormente, como eso está irrigado de sangre, esos microorganismos pueden pasar a sangre y colonizar otros órganos y producir una falla multiorgánica o multisistémica. O sea, esa bacteria de ahí del peritoneo migra hacia otros órganos, puede migrar hacia riñón, colonizar y hacer una insuficiencia renal, etc. Entonces, la etiología, sus causas, primero por alguna perforación, que se perfore el apéndice, una úlcera gastrointestinal, la vesícula, el útero, el intestino. Una infección peritoneal, pues a colecciones purulentas que haya ahí. Hay que haya penetración de bacterias a través de la pared intestinal, cuando hay traumatismo abdominal, cuando hay puñaladas, cuando hay heridas por arma de fuego en el abdomen o algún tipo de cáncer. ¿Cuáles son sus signos y síntomas? Pues la persona va a sentir dolor, que es defensa muscular, va a tener un abdomen en tabla, es un abdomen duro. Lo van a tocar y tiene el abdomen como una tabla. Tú tocas una tabla y es dura y él va a sentir mucho dolor. Va a vomitar, va a tener constipación, va a aumentar la frecuencia cardíaca, baja la tensión arterial, la lengua está seca porque está deshidratado y va a estar postrado en cama. ¿Cómo se diagnostica? Pues el cuadro clínico, nada más con el abdomen en tabla ya es un diagnóstico de una peritonitis. Está el rayos X de tórax, de abdomen y el hemograma donde la cuenta blanca va a estar aumentada, o sea, los leucocitos. El tratamiento es quirúrgico, le hacen la laparotomía exploratoria, eso no es más nada. Pasamos a las úlceras gastroduodenales, que son las úlceras gastroduodenales. Bueno, la gastritis era solamente la inflamación de revestimiento de la mucosa. Aquí las úlceras gastroduodenales pues son lesiones,
Gastro viene de estómago y duodenal es de duodeno. O sea que va a haber lesiones donde en el estómago y lesiones donde en el abdomen. O sea, va a haber lesión. Y es producida por secreciones ácidas que atraviesan las paredes de esta zona. Entonces, si vemos gastroduodenal de estómago y duodenal de duodeno. Y en las úlceras es lesión, es llaga. En gastritis solamente inflamación. ¿Cuáles son las causas? Pues porque hay una excesiva producción de ácido clorhídrico, por los analgésicos, por la bacteria Helicobacter pylori, el tabaco, el alcohol y el estrés. Pues los síntomas pues va a ser dolor en región epigástrica, te vas a sentir ardor, náuseas y vómitos. Pues cómo se diagnostica con una endoscopia. La endoscopia te la introducen por la boca hasta llegar al estómago y al duodeno y aquí vamos a ver una bella úlcera. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues que se pueda perforar y posteriormente una peritonitis, que haga una estenosis, o sea que se estreche, que haya hemorragia porque eso comienza a sangrar la úlcera o una degeneración neoplástica. Vamos a la colecistitis. ¿Qué es la colecistitis? Pues se dice que es la inflamación de la vesícula biliar. Esta es la vesícula biliar y ella se va a inflamar. ¿Qué le hace que se inflame? La colelitiasis. Ahorita vamos a ver qué es colelitiasis. Pues inicialmente va a haber dolor en hipocondrio derecho porque es donde se ubica la vesícula. Se puede irradiar a hombro derecho o espalda. Va a dar dolor en la palpación del abdomen. El paciente va a tener náusea, vómito, fiebre y se va a poner histérica, que es histérica amarilla. Los ojos amarillos y la piel amarilla. ¿Cómo se diagnostica? Pues unas pruebas hepáticas, un cuadro clínico y en la ecografía va a salir. Pues el tratamiento pues son analgésicos, antiespasmódicos, quirúrgico y reposo. Y la colelitiasis, que es la causa de la colecistitis, que le vamos a ver es cuando hay piedras en la vesícula. Entonces, al haber piedras en la vesícula, va a producir la colecistitis y la inflamación. Entonces, en la colelitiasis, pues más que todo, aquí en la ojera se ve mucho porque la gente consume mucha grasa. Y el consumo excesivo de grasa produce colelitiasis, así que se formen esas piedras. Entonces la bilis contiene un exceso de colesterol que se va acumulando. O sea, las personas que consumen mucha grasa, la bilis va teniendo un exceso de colesterol, eso se va acumulando y pues no son capaces de disolver esa cantidad de grasa y posteriormente se forman unos cálculos, ¿ya? Y por infección biliar. Pues los signos y síntomas son parecidos a los de la colecistitis. Dolor en hipocondrio derecho, náuseas, vómito, ictericia, extensión abdominal, diarrea y cesadez de llenura, de pesadez después de las comidas, eso significa postpandreal. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues te puede dar una colecistitis, que es la inflamación, una pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, una cirrosis y una peritonitis si hay perforación. Entonces, ¿cómo se diagnostica? Inicialmente con una ecografía. En la ecografía va a mostrar los cálculos, se puede hacer también una prueba de función hepática y se hace una CEPRE, que es una colangiopancreatografía retrograda endoscópica. ¿Cuál es su tratamiento? Inicialmente analgésico y tienen que operarlo. Eso tienen que operarlo. Y mientras sale el proceso de la autorización de la cirugía, pues no pueden consumir alimentos con grasa. Y vamos para el páncreas. Aquí vemos el páncreas, que es la pancreatitis, pues la inflamación del páncreas. Aquí está. Entonces, cuando el páncreas se nos inflama. Pues la etiología casi siempre es desconocida, pero hay unos factores de riesgo como el alcoholismo, la colelitiasis, la úlcera gastroduodenal o cuando hay traumatismos, o sea, accidentes automovilísticos de moto. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Pues dolor abdominal en hipocondrio izquierdo, este ya va dando más a hipocondrio izquierdo. Se irradia la espalda, empeora después de comer, va a haber náuseas, vómitos, fiebre, taquicardia y dolor al palpar hipocondrio izquierdo. Así todas las enfermedades del sistema digestivo dan náuseas y vómitos, al igual que la respiratoria da dificultad para respirar aquí en la parte digestiva da náuseas y vómitos. Entonces, en la crónica pues da dolor abdominal, pérdida de peso involuntario y las heces, o sea, la materia fecal va a ser de color aceitoso y de mal olor. Pues se diagnostica haciendo unas pruebas, unas enzimas pancreáticas van a salir elevadas
También una tomografía computarizada, la ecografía abdominal para descartar que sea por cálculo biliar, una ecografía endoscópica para ver si hay algún bloqueo del conducto pancreático y una resonancia magnética para ver si el origen es de vesícula o hay alguna anomalía en páncreas. Muchas gracias.